Ya recuerdan que hace poco más de un mes les anunciábamos la elección del nuevo deán de la Catedral de Toledo. También tuvimos oportunidad de hacerles llegar la ceremonia de toma de posesión hace poco más de una semana. Nos comprometimos delante de ustedes a tener con nosotros al reciente deán tan pronto como fuera posible. Y esta noche tenemos el privilegio de contar con la voz autorizada de don Juan Miguel Ferrer, reciente deán de la Catedral de Toledo. Don Juan Miguel, buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias. El honor es mío de poder estar con vosotros y con todos los que nos siguen a través del canal diocesano. Muchísimas gracias por estar aquí en cualquier caso. La primera pregunta que queríamos hacerte es, a menudo se simplifica diciendo ¿qué es el deán? Pues el deán de una catedral es como el párroco de la catedral, de la iglesia donde está la sede del obispo. ¿Es el deán tan solo un párroco? Bueno, yo creo que ahí hay que matizar, porque un párroco ejerce una responsabilidad sobre los fieles que viven en un territorio. Claro. Y el deán no tiene un territorio, la catedral es solo una iglesia. Pero además el deán no ejerce una potestad por su cuenta, sino que actúa como presidente de un cabildo, que es un colegio, es decir, un grupo de personas que de un modo corresponsable rigen y cuidan de una institución, que además está muy al servicio del obispo, es la iglesia del obispo. Entonces, ahí siempre el cabildo actúa en íntima, podríamos decir, corresponsabilidad con el obispo a la hora de cuidar de su iglesia, de asegurar que las iniciativas que él toma sean ejecutadas y que cuando él viene a la catedral u organiza en la catedral acontecimientos de la vida diocesana, pues estos discurran de la mejor manera posible. Por lo tanto, el deán no sería ni siquiera un párroco, el deán es el presidente de un colegio de sacerdotes que de manera conjunta pues cuidan de la catedral. Es verdad que él tiene la obligación de hacer que cada uno de esos canónigos cumplan las obligaciones que por estatutos tienen en su actividad como canónigos y en los oficios que tienen dentro del cabildo. Y luego él tiene también que asegurar que las determinaciones del arzobispo y del cabildo se cumplan. En este ejercicio de simplificación a veces también solemos decir, bueno, esto del deanato y el cabildo catedralicio es una institución medieval, es algo como una antigualla, una cosa que está bien por su antigüedad, pero que tal vez no esté como muy actualizado. Bueno, yo pienso que los cabildos han funcionado muchos siglos y como muchas instituciones de la Iglesia demuestran con esa vigencia a lo largo de los siglos que aparte de una tradición mantienen cosas que son útiles y que funcionan. A mí me gusta presumir que los cabildos son una de las instituciones democráticas más antiguas que hay, que la sociedad civil en esto va muy por detrás de la Iglesia. Tanto en los monasterios como en los cabildos, pues la vida se rige en gran medida por principios democráticos. Es verdad que no vamos a votar las cosas que son de fe o las cosas que son, digamos, de disciplina de la Iglesia Universal, pero en lo que es el común regirnos día a día en nuestros trabajos y en nuestras actividades, ahí no es el deán el que manda y obliga, sino que es una deliberación y un acuerdo del colegio de los canónigos la que determina lo que se ha de hacer. Y luego le piden cuentas también de cómo se ejecuta esto. Por lo tanto, creo que es un modo de trabajar que en buena medida sigue siendo válido. Luego puede haber detalles, unos simpáticos, en los que está bien conservar esa tradición, como muchos pueblos conservan tradiciones, porque ahí está un poco la identidad, la historia del pueblo. Y luego hay otros que a lo mejor pues, son susceptibles de cambio. Puede haber algún sistema de trabajo o algún modo de tratamiento o alguna cosa que es susceptible de ir cambiando. Y de hecho, pues, aunque lentamente, pues, las instituciones nunca cambian rápidamente, pero lentamente los cabildos han sufrido una gran transformación del Concilio Vaticano II hasta nuestros días. O sea que hoy en día yo creo que son instituciones que mantienen un buen equilibrio de tradición y de actualidad. Para todos los que no tenemos un conocimiento como muy profundo de los cabildos,
Siempre hemos tenido la impresión de que el cabildo de la primada, de la catedral primada, era muy singular. ¿Qué singulariza el cabildo, nuestro Hombre, cabildo? yo pienso que hoy lo que nos singulariza es que, gracias a Dios, por el número de sacerdotes que están en nuestro cabildo y por los medios con los que contamos, pues podemos seguir dando un culto a Dios diario, lo que se llaman los actos capitulares, los actos que reúnen a todo el cabildo para la oración. Pues cada día tenemos el rezo de laudes, la misa conventual, que es la misa de todo el cabildo reunido, la hora intermedia, y esto hecho todos los días. No son muchas ya las catedrales en el mundo, ni siquiera en Roma. Los cabildos de Roma, de las grandes basílicas, se reúnen solo los domingos. Solo el grupo de canónigos canta el oficio y celebra la misa conventual un día a la semana. Nosotros lo hacemos a diario, y en España hay todavía unas cuantas catedrales que lo hacen, y esto es nuestra singularidad. Luego también, evidentemente, por la gran cantidad de personas que vienen a visitar nuestra catedral como monumento histórico, como punto de referencia religiosa, pues también esto nos permite poder desarrollar muchas actividades. La gran abundancia de patrimonio cultural que tiene nuestra catedral, su fama en el mundo entero, pues también nos permite desarrollar una actividad cultural y una actividad religiosa en ese diálogo entre la fe y la cultura, a través de conciertos, conferencias, exposiciones, que evidentemente son una aportación singular de nuestra catedral al mundo de las catedrales en España. En tu toma de posesión, además de la parte más protocolaria, inevitable, parte protocolaria, hubo un momento muy iluminador de tu intervención donde hablabas un poco del papel que tiene la catedral en la vida de la Iglesia. Bueno, la catedral en cualquier iglesia local, iglesia diocesana, ¿cuál es el papel de...? Hombre, pues es, como dije al principio, la iglesia del obispo, y tiene que ayudar a hacer visible esa unidad de la iglesia diocesana. De alguna manera, la catedral debe progresar en esa actividad de acoger a la iglesia diocesana. No solo cuando la reúne en la misa crismal, o cuando la reúne para las ordenaciones, o cuando la reúne para algún gran acontecimiento convocado por el obispo, por ejemplo, su toma de posesión, cuando llega un nuevo obispo, o cuando celebramos las exequias de un obispo que nos rigió y que ha fallecido, sino que a lo largo del día a día de la vida diocesana, la catedral tiene una responsabilidad de ayudar a crear un espacio donde toda la diócesis se encuentra de alguna manera acogida, y donde la diócesis puede ofrecer su pantalla, su imagen, de cara a la sociedad. La Catedral de Toledo también manifestabas en aquella intervención que tiene un indudable valor cultural, muy contrastado y reconocido, y que trasciende nuestras fronteras, pero que tiene que trascender un poco, bueno, tiene que poner en valor esa especie de joya cultural, pero trascenderlo, reconocías, ¿verdad? Sí, porque evidentemente lo que debemos de progresar cada vez más es en hacer que toda esta gran multitud de personas que nos visitan año tras año, aparte de conocer nuestra historia y nuestra cultura, la historia y la cultura de España, que está sintetizada en gran medida en nuestra catedral, conozcan nuestra fe, una fe que está hecha y cultura, pero que es una fe y que es una tradición religiosa, y que son unos valores espirituales, y es a través de la formación de los guías en la que estamos comprometidos muy seriamente, es a través de la mejora del modo de exponer y exhibir nuestro patrimonio, es a través de las audioguías, a través de estas proyecciones que se están haciendo sobre lo que es una catedral gótica, su historia, su génesis. Todo este tipo de cosas no se hacen simplemente por ganar más clientes para el turismo, sino que se hace para ayudar a que la visualización de todo este riquísimo y hermosísimo patrimonio también ayude a conocer la fe cristiana y, en cierto modo, a sentirse pues atraído por ella. También recuerdo cuando tú mencionas en aquella locución, en tu locución inaugural, los
numerosos beneficios que tiene la catedral, no solamente para la vida eclesial, sino para la comunidad local, haciendo referencia a que es una institución que maneja un patrimonio, ¿no? Y maneja unos monumentos que tiene que revertir. Efectivamente, ¿cómo es más o menos esa dimensión de la catedral? Es evidente que la catedral tiene una función también social, que en nuestra ciudad es muy notoria. Es decir, la vida económica de nuestra ciudad gira en gran medida en torno al turismo. Y no cabe duda que uno de los banderines de enganche de ese turismo que atrae tantos millones de personas hacia la ciudad de Toledo, en gran medida es su catedral. No somos el único monumento, pero somos tal vez el monumento más señero. Además, cualquiera que conozca un poco el valor de nuestra catedral como museo de escultura, como pinacoteca, como museo de orfebrería, de textiles, cualquiera de estas cosas por separado en otra ciudad serían el elemento más importante de irradiación turística de dicha ciudad. Y aquí en la catedral tenemos como si fueran 5 museos. Sí. Entonces, eso evidentemente ayuda a que se revitalice toda la actividad económica de la ciudad. Las personas que vienen, que compran, que tienen que comer, que tienen que pernoctar, que quieren llevarse un recuerdo de la ciudad, todo esto, que necesitan a alguien que les explique, que necesitan un guía, que necesitan unos medios de transporte algunas veces, todo eso ayuda a la economía de la ciudad. Pero hay otro factor todavía importantísimo, y es que este monumento, que es evidentemente propiedad de la Iglesia y que es para el culto y las celebraciones de la comunidad cristiana, que sigue siendo muy numerosa e importante en Toledo, además de todo eso, es también un monumento que es patrimonio de toda España y de toda la humanidad, y que la Iglesia custodia y cuida, sometiéndose a las leyes civiles de patrimonio, pero ejerciendo una tarea de conservación, de cuidado, que evidentemente le supone al Estado un ahorro muy importante. Nosotros gestionamos el patrimonio, creo que con bastante rigor y calidad, al menos nuestra catedral tiene fama de ello, y lo hacemos por unos costes muy económicos. Luego, lo que es evidente es que la Iglesia no utiliza la catedral para un enriquecimiento de los eclesiásticos. Si una persona viese las cuentas de la catedral, lo primero que se escandalizaría es de que ganemos lo que ganamos en bajo la mayoría de los que allí aportamos nuestro tiempo y nuestro trabajo. Pero también hay un personal laico que está allí trabajando, vigilantes, electricistas, carpinteros, pintores, que están constantemente al servicio de la conservación de este monumento. Y son pues un grupo de familias de la ciudad que viven de la actividad que genera la catedral. Eso nos convierte en, de algún modo, una empresa con una amplia irradiación social. Evidentemente no es empresa en el sentido puro y duro, porque no es una entidad que busca el lucro, pero sí es una empresa podríamos compararla a las empresas de fin cultural o social, que presta un gran servicio a nuestra ciudad de Toledo. Lo cual los obliga a mantener una especie de constante diálogo institucional con todas las administraciones habidas y por haber, desde el Ministerio de Cultura hasta la más elemental institución. Una catedral, y más una catedral como la nuestra, no se puede regir, no puede funcionar si no es en un diálogo constante con todas las administraciones y con todas las entidades que promueven el bien cultural y espiritual e incluso social de nuestra ciudad. Por lo tanto, por eso muchas veces a algunos les llama la atención que el deán u otros representantes del Cabildo estén presentes en ciertos actos sociales, culturales, incluso a veces rozando lo político. Pero no estamos allí para ejercer una finalidad política, sino para ejercer una finalidad social. Hablabas de una joya de la catedral que a menudo nos pasa desapercibidas cuando catalogabas muy por encima por la custodia de Arfe, la pinacoteca. Hablabas de algo que queda un poco a veces en segundo plano, que es
el rito hispano-mozárabe como una de las joyas que se alojan en la Catedral Primada, y es un asunto con el que tú tienes especial sensibilidad, ¿verdad? Claro, bueno, ha sido mi objeto de estudio desde que don Marcelo me mandó recién ordenado a Roma a formarme en liturgia, y luego he sido canónigo y capellán mozárabe primero, siempre dedicado al rito mozárabe, ¿no? Entonces, evidentemente, es algo que los italianos dicen, uno lleva a cuore, lo llevo en el corazón, ¿no? Y evidentemente, quien no conoce el tema, pues no se da cuenta que en el mundo entero, una de las cosas que siempre te preguntan cuando dices que eres de Toledo es si sigue viva la liturgia hispano-mozárabe. Y cuando les dices que en la catedral se celebra diariamente, no solo la Eucaristía, sino laudes y la hora intermedia, a tercia, pues se quedan admirados. Evidentemente, la liturgia hispano-mozárabe es, desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista histórico-cultural, un tesoro inmaterial, pero un tesoro de primerísimo orden de nuestra catedral, que custodia nuestra catedral y que es patrimonio de nuestra diócesis y de España. Los más veteranos habrán experimentado en su participación en las actividades de la catedral, que la catedral ha vivido como una especie de proceso de apertura, ¿no?, en estas últimas décadas, si cabe. Me imagino que será un poco la línea en la que habrá que seguir, ¿no? Sí, yo hablaba, porque es algo que también lo siento de manera muy fuerte, ¿no?, que la Catedral de Toledo desde su origen era un santuario mariano, sí, y que por lo tanto es una casa de la Madre, de la Virgen María, que es la madre de todos los cristianos y quiere ser la madre de todos los hombres. Y por lo tanto la catedral se gestiona en su relación con la Iglesia diocesana y con la sociedad como la casa de una madre. Por lo tanto, una madre le gusta que sus hijos vengan, le gusta cuidar de sus hijos allí, le gusta que se sientan a gusto. Allí es donde ella les da su cariño y donde ella trabaja por limar las divisiones que pueda haber entre sus hijos. Es decir, que en esto la catedral no solo se tiene que abrir, sino que la catedral tiene que hacer sentir que aporta algo importante y bueno para toda la diócesis y para nuestra sociedad. Claro, alguno dirá, pues hombre, fíjate, menuda casa la madre que hay que pagar para entrar. Evidentemente, cuando se viene a rezar, no se paga. Pero cuando se viene a visitar lo que es también un monumento, la madre que tiene que vivir y que pues tiene que cobrar. Porque si no cobrase, no podría prestar este servicio de estar abierta las horas que está abierta, estar cuidada como está cuidada, estar vigilada como está vigilada, porque ese patrimonio requiere un cuidado y por lo tanto una vigilancia. Y que al mantener la limpieza, el orden, la seguridad y las horas abiertas, con iluminación, con servicios, eso provoca unos gastos que hay que cobrar. Y luego además es una manera también de ayudar desde esa aportación que hacen los visitantes a otra serie de obras en beneficio pues de los necesitados, en beneficio de la cultura, en beneficio de muchas actividades en la ciudad serían imposibles sin la aportación de la catedral. Pero la catedral no podría aportar si los visitantes no colaborasen. Estos son los retos que tiene por delante en los próximos 5 años, ¿no? Exactamente, mi cargo es por 5 años, que pueden ser renovados si el arzobispo lo desea, pero en principio se nos fija un horizonte de 5 años, que creo que es un periodo prudente. En 5 años da tiempo a hacer cosas, pero tampoco si las cosas se eternizan o se alargan demasiado, a veces se va uno cansando. Y entonces, pues 5 años es un periodo bueno. ¿Que puede seguir un poco más? Pues sigue, pero ofrece la oportunidad de una reflexión. Muy bien, pues nada más, esperamos que en estos 5 años podamos tenerle aquí por este u otros motivos o por las muchas actividades culturales que se llevan a cabo y muchas iniciativas que se llevan a cabo en la Catedral Primada. Muchísimas gracias, don Juan Miguel. Muchas gracias a vosotros. Un placer.